Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Vicente. Soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala. En esta hora les hablaré acerca de algunos temas vistos en clases virtuales. Así que sean bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema de la comunicación. La comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar un mensaje. Cuando nosotros estamos intercambiando mensajes con otra persona o muchas personas, nos estamos comunicando. Algunos autores tienen la idea de comunicación de la siguiente manera. María del Socorro Fonseca: la comunicación es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Tenemos Hidalberto Chiavenato y dice que la comunicación es el intercambio de información entre personas. Tenemos Jair y McDaniel, que dicen que es el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos. Si nos ponemos a analizar, estos autores tienen mucha razón, ya que la comunicación es intercambiar información y compartir lo que nosotros mismos sentimos. Tenemos áreas de comunicación, las cuales son sintáctica, que focalizando su estudio en los códigos, reglas, puntuaciones, el ruido y los factores que perturban la comunicación. En este sentido, no importa el contenido, sino la estructura del mensaje. Esto quiere decir que la sintáctica eh, se caracteriza o se enfoca más en las puntuaciones, en reglas, en que vaya bien escrito o dicho el mensaje o la comunicación. Tenemos la semántica. Es la que se encarga del contenido del mensaje, proporcionando un significado a cada una de nuestras palabras. En toda comunicación se presupone un acuerdo en el significado que le damos a nuestras palabras. La semántica se encarga en el significado que nosotros le vayamos a dar a nuestras palabras. Tenemos también la pragmática, que influye en nuestros actos, en las acciones cotidianas y, en definitiva, en nuestra conducta. Se considera que todo comportamiento humano es en sí mismo comunicación. Todo comportamiento que nosotros hagamos nos estamos comunicando, ya sea si nos sentamos en una postura adecuada o no. Diferentes comportamientos que nosotros tengamos nos estamos comunicando. Tenemos los tipos de comunicación, que es la verbal y no verbal. La comunicación verbal es es la forma de comunicación que utilizamos a través de palabras. Y tenemos la comunicación oral, que es utilizada cuando hablamos, como su nombre lo dice, comunicación oral. Es utilizada cuando hablamos, las palabras están representadas por sonidos acústicos. Tenemos la comunicación escrita. Está representada por códigos escritos, ya sea a través de nuestro lenguaje perteneciente a un alfabeto o mediante jeroglíficos, pictogramas, etc. Tenemos la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal, como su nombre lo dice, no necesitamos de la expresión de palabras. Representa nuestra primera forma ancestral
de comunicarnos cuando el uso de palabras era inexistente. Al principio de la humanidad, las personas no se comunicaban por medio de palabras, sino ya sea de señas o de alguna otra forma. Y a esto se le llama comunicación no verbal, ya que no estamos utilizando nuestras palabras. Expresamos la comunicación no verbal a través de las posturas, movimientos, tics, miradas, formas de andar y de sentarnos, entre muchas otras. Tipos de comunicación según el número de participantes. Tenemos la individual, colectiva, tenemos intrapersonal, interindividual, intragrupal, la intergrupal y la comunicación masiva. La comunicación individual. En este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Esto quiere decir, como tenemos una imagen acá, esto quiere decir que solo hay un emisor y un receptor. Solo habrán dos personas para transmitir esta comunicación, que es la individual. Tenemos la colectiva. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian un mensaje. Como podemos observar acá, hay más de dos personas y están intercambiando mensajes. La comunicación colectiva la podemos encontrar en reuniones de personas. Tenemos la comunicación intrapersonal. Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo mismo, por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones. Está discutiendo si realmente se puede considerar comunicación. La intrapersonal es aquella cuando nosotros mismos nos damos consejos o tenemos que tomar una decisión y lo estamos analizando nosotros mismos. Tenemos la interindividual. La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Quiere decir que en esta comunicación vamos a expresar los sentimientos que son amor, odio, entre otros muchos sentimientos. Tenemos intergrupal. Este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un grupo o colectivo. Tenemos también la intragrupal. La comunicación intragrupal se refiere a la comunicación que existe entre grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. Tenemos la comunicación masiva. Se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia en receptor debe ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. La comunicación masiva la podemos encontrar en la prensa o en el diario, en las noticias, cuando estamos hablando por teléfono o en cartas. Tipos de comunicación según el canal sensorial. Tenemos la comunicación visual, comunicación auditiva, comunicación táctil, comunicación olfativa,
Comunicación gustativa. Como nos podemos dar cuenta, en estas comunicaciones está hablando de los sentidos. Tenemos la comunicación visual. En este tipo de comunicación se transmite el mensaje por medio de la vista. Tenemos la comunicación auditiva y es un tipo de comunicación en el que los mensajes y la información percibida es a través de los oídos y un ejemplo de ello es la música. Tenemos comunicación táctil. En la comunicación táctil, la información se percibe a través del tacto, generalmente por la piel o mediante escritos en braille. Por ejemplo, el braille es utilizado para las personas que no pueden ver y lo utilizan para saber qué es lo que está diciendo el mensaje. Tenemos la comunicación olfativa. El mensaje se recibe por la vía olfatoria, da forma a la comunicación olfatoria. Por ejemplo, el acto de percibir la información que da una persona por su olor. Tenemos la comunicación gustativa. Es un tipo de comunicación en el que la información se envía a través del gusto. Tenemos un ejemplo que cuando un chef elabora una receta para un grupo de comensales. Tipos de comunicación según el canal tecnológico. Tenemos la comunicación telefónica, comunicación virtual o digital, comunicación televisiva y comunicación cinematográfica. Comunicación telefónica. Es la comunicación que se realiza a través del aparato telefónico, ya sea fijo o móvil, permite interactuar con la persona que está lejos. Tenemos la comunicación virtual o digital. Es la comunicación que se produce gracias al mundo conectado a través del Internet, como lo estamos haciendo hoy en día debido a la pandemia que está sufriendo nuestro país y algunas partes del mundo. Nos estamos comunicando a través de formas virtuales. La comunicación televisiva. La comunicación televisiva ocurre a través del televisor, es decir, comunicación televisiva. La comunicación televisiva, valga la redundancia, es a través de la televisión, perdón. Tenemos la comunicación cinematográfica, que es la comunicación que se reproduce a través de la gran pantalla y gracias a los largometrajes o producciones cinematográficas. Y muchas gracias por su atención.